El MV o el CL Hong Kong es el mayor barco de contenedores que se ha construido hasta la fecha y es capaz de transportar más de 21.000 contenedores. Hola, en el programa de hoy sobre el resumen de las commodities vamos a echar un vistazo al mayor barco de contenedores que ha sido construido hasta la fecha. Me refiero al MV-OCL Hong Kong. Mirando un barco como este es importante tener una idea de la escala del barco. Aquí podemos ver este barco en comparación con una serie de barcos bastante conocidos en Londres. Además, podemos ver claramente que la longitud del barco es mucho mayor que algunos de los más grandes edificios de Londres. Si miramos al barco portacontenedores, también es importante mencionar la progresión y el tamaño de esos barcos de contenedores. Los contenedores en sí no existieron antes de 1960, pero desde entonces se han construido barcos que son capaces de transportar más y más contenedores. Aquí podemos ver que en los años 1960 se construyó el primer barco dedicado a contenedores con capacidad de carga de 500 contenedores. Estas son unidades equivalentes a 20 pies. Ese fue el patrón de contenedores que se usaba en muchos lugares. Luego tuvimos una progresión bastante rápida y en el 2003 el tamaño de los buques pasó a ser de 9.000 contenedores. Ese fue un cierto tamaño para pasar por el canal de Panamá. Después de eso, el tamaño continuó aumentando muy rápidamente hasta el tamaño que tenemos hoy, que está por encima de 21.000 contenedores como el barco OOCL Hong Kong. Ahora vamos a echar un vistazo a la escala de un barco como este. Cuando miramos un barco de estos, es difícil imaginar la escala real. Antes de todo, analicemos algunas dimensiones. Entonces tenemos un ancho de 58 metros y eso es solo el ancho de un lado a otro. Luego tenemos el calado del barco, que es de 14 metros y medio. Y solo para dar una idea, el tamaño medio de un piso en un edificio es de unos 2 metros y medio. Imagínese usted está en el 6º piso de un predio y el barco está enfrente de usted. Su mirada hacia adelante no sería hacia una chimenea, puente, línea de agua. Su mirada sería hacia ahí mismo, hacia el fondo. Incluso debajo del agua existe una cantidad enorme. En términos de capacidad de carga, estamos hablando de 21.413 contenedores. Obviamente tenemos una mezcla de varios contenedores que analizaremos en otro episodio. La longitud del barco es de 400 metros, lo que equivale a 4 campos de fútbol, que es un área enorme. El consumo y la velocidad también es bastante impresionante. El barco navega a una velocidad de 19 nudos, que son unos 35 kilómetros por hora. Un típico barco de carga o un petrolero normalmente navega alrededor de 12 o 13 nudos. Eso es bastante rápido para un barco de largo recorrido con una velocidad de 19 nudos. El barco usa 180 toneladas métricas de combustible por día. Ahora imagínense que este barco está navegando de y hacia Europa Occidental y que el viaje puede tardar de 20 a 25 días. Y cada día el barco necesita 170 toneladas métricas de combustible. El precio también es importante. El valor del barco es de 950 millones de dólares estadounidenses. Es importante analizar el volumen de carga a bordo de ese barco. Todos los días podemos ver ciertas cosas. Primero son los refrigeradores. En los contenedores a bordo de ese barco puede caber 1 millón de productos frigoríficos, así como cerca de 4 millones de colchones. Hemos visto muchos televisores de pantallas planas que han sido transportados en contenedores de Asia a Europa Occidental. Entonces, a bordo en el barco pueden caber hasta 8 o 8,5 millones de televisores de pantallas planas. También suelen transportarse plátanos en contenedores, donde en ese barco pueden caber cerca de 1.000 millones de plátanos. Es bastante complicado de realizar una escala de eso y cuán masivo es el barco. Analizando un barco de ese tipo, también es necesario considerar los riesgos, porque por un lado tenemos enormes economías de escala, ya que aumenta el tamaño y el costo unitario disminuye drásticamente. Entonces, si miramos un barco de ese tipo, podemos transportar 21.000 contenedores a bordo con un consumo de 170 toneladas métricas de combustible por día, y a bordo tenemos 20 o 22 miembros de la tripulación. Ahora, en un barco que transporta 2.000
200,000 contenedores, es decir, el 10% de eso, usted también tiene alrededor de 20 miembros de la tripulación y en términos de combustible se puede necesitar cerca de 40 o 45 toneladas de combustible por día, y ya que aumenta el número de contenedores, el costo por unidad se reduce significativamente. Por lo tanto, tenemos una enorme ventaja de las economías de escala, pero examinando eso necesitamos analizar los riesgos. Entonces, ante todo, tenemos el problema de congestionamiento. Esos barcos son cada vez mayores y ellos se demoran cada vez más tiempos en las operaciones de carga y descarga. En ese sentido, terminamos en puertos bastante congestionados, donde hay pocos fondeos disponibles para un barco de ese tamaño. También tenemos que lidiar con la consolidación de las empresas. Podemos ver que hay pocas compañías marítimas que son capaces de pagar ese tipo de barco. Hoy en día, el 45% del tráfico de contenedores del mundo se consolida entre 3 empresas de contenedores que son Maersk, MSC, SMA, CGM. La consolidación en las empresas puede ser beneficiosa para las economías de escala o para aumentar la eficiencia. Pero el problema es que no sabemos cuál será el resultado final y no sabemos a qué situación llegaremos después de 5 a 10 años, cuando la elección puede ser limitada y entonces los precios acabarán subiendo de nuevo. Entonces necesitamos tener cuidado con eso. También existen barreras para entrar en el mercado. Para construir un barco como ese se necesitan $950 millones, por lo que es bastante complicado de entrar y convertirse en un jugador de mercado. Los grandes barcos también se dirigen a rutas más pequeñas, aunque eso no es siempre un gran problema. El mundo de los contenedores funciona de la siguiente manera. Los barcos muy grandes ejecutan las rutas principales de una base a otra. Luego tenemos barcos ligeramente más pequeños que realizan menores rutas y los barcos aún más pequeños que realizan las rutas más cortas. El problema es que cuando entra en el mercado un buque grande como ese, el barco que hacía las rutas principales hasta ese momento pasa a ejecutar rutas más pequeñas y los barcos aún más pequeños comienzan a operar en las rutas aún más pequeñas. Al final terminamos en una situación como ocurrió en la ciudad de Cotonou, que se sitúa en Benín, en África Occidental, donde ellos básicamente tenían un anclaje de longitud de 1 kilómetro, donde en el mismo se podían colocar 5 barcos de longitud de 200 metros al mismo tiempo. Pero el problema es que los barcos de contenedores que ahora operan en el mercado tienen un tamaño mayor que 200 metros. Como consecuencia, el puerto que podría anclar a la vez 5 barcos pasó a tener solo 4 anclajes disponibles y al final los pequeños puertos terminan afectándose. Por otra parte, los barcos de ese tipo son demasiado grandes para canales como, por ejemplo, el canal de Panamá, el de Suez y el canal de Kiel. En ese sentido, los barcos tienen que recorrer un recorrido más largo para llegar al destino. Es muy bueno destacar las ventajas de los barcos más grandes, pero también necesitamos tener en cuenta los factores que no son tan positivos o incluso negativos. Con esto termina el episodio sobre el mayor barco de contenedores que fue construido hasta la fecha. Sigan haciendo clic para nuevos episodios sobre las commodities. Gracias.